Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 26 de enero del 2022. El día de hoy, miércoles, vamos a tener una sesión larga, como normalmente la tenemos los miércoles, y particularmente nos vamos a enfocar en las exposiciones del equipo 1 y probablemente el equipo 2. Nos va a alcanzar el tiempo bastante bien, al menos para este par de equipos. Antes de eso, vamos a estar argumentando la última parte en la que nos quedamos ayer, que tiene que ver con una comparativa entre la negociación competitiva y la negociación colaborativa o distributiva e integradora, en la cual veremos algunos aspectos o características esenciales para saber o para entender de mejor forma cuál es una y cuál es la otra. En cualquier caso, antes de empezar, vamos a tomar la asistencia del día. Punto importante sobre la asistencia, no recuerdo si ya les había comentado a ustedes, si no, se los digo, y si ya se los había dicho, pues se los recuerdo. Google Meet nos está entregando, ahora sí, ya después de 2 años que prácticamente todo lo pedíamos, un listado de asistencia. Entonces, automáticamente, cuando estoy grabando y cuando se detiene la grabación, Google Meet me envía un concentrado en el cual se encuentran todos los que estuvieron asistiendo a la clase, a qué hora entraron, a qué hora se fueron, cuánto tiempo en total estuvieron durante la sesión. Entonces, vamos a evitar tomar la asistencia al principio de la clase todos los días y nos vamos a basar en ese reporte que ya me entrega automáticamente Google Meet. Pero eso lo vamos a estar haciendo a partir de la próxima semana, a partir del próximo lunes. Por lo pronto, vamos a continuar de la forma tradicional, mencionando sus apellidos y ustedes me dicen presente y listo. Y repito, la próxima semana ya será de forma automática. Bien, vamos entonces a empezar con la asistencia del día de hoy. Iniciamos con Alemán. Barrientos. Presente. González. Presente. De la Cruz. Presente. De la Cruz. Presente. Fuentes. Presente. García. Presente. González Barrón. Presente. González Martínez. Presente. Lara. Presente. Martínez. Mata. Presente. Moda. Navarro. Pérez. Presente. Reina. Presente. Rojo. Presente. Ruiz. Torres. Presente. Urbina. Vargas. Presente. Velázquez. Presente. Villanueva. Presente. Zapata. Presente. Zúñiga. Presente. Muy bien. No me digan esto. A ver. Uy, creo que es la primera vez en todo el curso que tenemos asistencia completa. Wow. Muy bien. Qué bueno que están todos aquí, al menos por una vez dentro de todo el periodo. Vamos entonces a empezar. Vamos inicialmente a recordar qué era lo que veíamos en la última sesión. ¿Se recordarán que estábamos platicando sobre los diferentes tipos de negociaciones? Y en este sentido yo les comentaba que había 4 principales formas de negociar. Tenemos la negociación evitativa, en la cual nos enfocamos poco en la relación y nos enfocamos poco también en los resultados. ¿Okay? Estamos hasta acá abajo a la izquierda. Después tenemos la acomodativa. La acomodativa donde nos enfocamos poco en los resultados, pero mucho en la relación. En la parte derecha tenemos la competitiva, que también llamamos distributiva, en la cual nos enfocamos mucho en los resultados, pero poco en la relación. Y por último, la colaborativa, que esta está hasta arriba a la derecha, es decir, aquí sí nos interesa mucho conseguir resultados y también nos interesa crear o fortalecer algún tipo de relación. ¿Ok? ¿Quién nos puede platicar un poquito de alguna de ellas?
¿Quién nos habla, por ejemplo, de la negociación evitativa? ¿Qué nos pueden comentar? ¿Qué me pueden comentar con sus propias palabras? ¿Qué recuerdan que es la negociación evitativa? ¿De qué trata? Negociación evitativa, su mismo nombre lo indica, pero quiero escucharlo de ustedes. Lisbeth. Bueno, esta pues más que nada se trata de no negociar, cuando no existe algo tan bueno que pues que pudieras obtener o no existen beneficios en esa negociación, por así decirlo. Ujú. Y por ese motivo entonces no negociamos o preferimos no negociar o evitamos la negociación precisamente. Entonces, ¿por qué le llamamos negociación si la idea aquí es no negociar? ¿No es algo que está como que en sentido contrario? Si estamos diciendo que es un tipo de negociación, pero ese tipo de negociación es no negociar, ¿por qué entonces lo llamamos como negociación? Es básicamente porque tu postura de decirle a la otra parte que no quieres negociar ya es en sí una postura, ya estás empezando esa negociación. Más adelante que empecemos a ver los puntos de negociación con el equipo 1, se entenderá un poquito mejor esto. Pero en todo caso, esa es la evitativa, donde tratamos de no negociar. Porque no queremos, porque no podemos, porque no nos interesa, porque puede deteriorar la relación, porque puede afectar a mis resultados. Después tenemos la negociación acomodativa. ¿De qué trata la acomodativa? ¿Quién me comenta? Rocío. Sí, profe. Bueno, lo que yo rescato de este tipo de negociación es que nos interesa más que nada mantener la relación sin considerar el resultado. Aquí era donde hablábamos de la flotilla de los autos, que el vendedor, pues, por cierta parte perdió un poco, pero pues le importaba mantener dicha relación con el encargado para así poderse llevar un bono. Entonces, en esta relación lo primordial es mantener una buena relación con la otra parte y de esta manera, pues, aunque nos veamos un poco afectados en el resultado, pero nos va a funcionar a largo plazo. Exactamente, esa última parte es fundamental. Nos estamos enfocando en resultados pocos, breves o nulos al inicio, porque en el futuro estamos esperando resultados mejores. Es decir, nos estamos enfocando mucho más en la relación, como nos comentaba Rocío, a pesar de que perdamos cosas, en lugar del resultado, porque el resultado va a venir más adelante. Este tipo de negociación es un tema de paciencia, es un tema de pensar de forma estratégica. Y no siempre funciona, pero cuando sí lo hace, pues tenemos resultados bastante buenos. Decíamos que en este tipo de negociación tratamos de adoptar una conducta sumisa, es decir, decimos que sí a todo lo que propone la otra parte, aceptamos sus propuestas, estamos de acuerdo en lo que nos dice y no ponemos trabas. Lo hacemos tal como nos está pidiendo que lo hagamos. Esa es la idea en la acomodativa. Estos dos tipos de negociación, que son los iniciales, no son los principales, como ya lo mencionábamos ayer. Sin embargo, sí llegan a aplicarse en algunas ocasiones cuando es necesario, obviamente. No siempre vas a evitar una negociación, pero cuando tienes que hacerlo, pues bueno, está la negociación evitativa. Y no siempre tienes que ser sumiso, de hecho casi nunca lo vas a hacer, pero va a haber ocasiones en que te conviene. Y esa conveniencia es la que nos dicta si queremos o debemos hacer una u otra de estas negociaciones. Ahora sí, una vez que entendimos estas dos, pasamos a la competitiva y a la colaborativa. Y me parece que cada vez se está entendiendo un poquito mejor de qué va cada tipo de negociación. La competitiva y la colaborativa también las estuvimos comentando el día de ayer, pero hoy las vamos a ver con mayor detalle a través de ciertas características puntuales. Primero, hablemos del tipo de relación que estamos formando entre los integrantes de la negociación, entre los partícipes, entre las partes. Recordemos, siempre que se está dando una negociación, puede formarse una relación a corto plazo, a mediano o a largo plazo de preferencia. Y se dan diferentes tipos de relaciones.
Por ejemplo, cuando hablamos de una negociación competitiva en la cual todos los integrantes de esa negociación están tratando de ganar todo el pastel, pues la relación no será como que de la mejor forma. Vamos a llamarle que es una relación de adversarios. Una relación en la que yo sé que tú eres mi contrincante. Yo sé que estamos en equipos distintos y que yo tengo que ganarte a ti. Y tú también opinas lo mismo. Tú piensas que me tienes que ganar a mí. Yo soy tu contrincante, yo soy tu enemigo prácticamente. Somos adversarios. Y por ende, la manera en que vamos a manejar esta relación es sin amistades, sin tratos cordiales, sin tratar de ganar de la parte emocional algo del otro. No, somos adversarios y vamos a ganar. Eso es lo que tratamos de hacer. En cambio, cuando hablamos de la colaborativa, pues sucede algo distinto. Si en la competitiva somos adversarios, en la colaborativa todo lo contrario. En la colaborativa somos personas con un trato cordial. Incluso podríamos llegar a formar cierta amistad empresarial con esa otra parte. Formamos alianzas, formamos grupos, formamos equipos, de tal manera que esa relación es algo bueno. Esa relación nos está ayudando mutuamente. En esta relación tú no eres mi enemigo. En esta relación no eres mi contrincante. En esta relación lo que somos dos partes que tratan de conseguir un objetivo mutuo, que tratan de apoyarse para obtener beneficios. Entonces el trato y la relación va a ser totalmente cordial. ¿Ok? Segunda característica. Vamos a pasar al objetivo. ¿Qué es lo que busca una negociación competitiva? ¿Cuál es la meta o cuál es su objetivo? Es muy simple. Una negociación competitiva, así como lo veíamos con el pastel de ayer, una negociación competitiva lo que busca es ganar. Ganar la rebanada más amplia de pastel, o si se puede, todo el pastel, yo me lo como, no pasa nada. De tal manera que los demás no coman ni una rebanada de pastel. ¿Ok? El objetivo de la competitiva es ganar. Cuando estamos en este tipo de negociaciones, vamos a hacer todo lo posible por yo ganar la mayor parte y sobre todo, hacer que las otras partes no ganen nada. Ese es el objetivo de la competitiva. Negociamos porque nosotros queremos ganar. Mientras que en la colaborativa sucede algo ligeramente distinto. El objetivo no es ganar, sino más bien llegar a acuerdos. Cuando hablamos de un entorno colaborativo, sucede que sí, obviamente queremos ganar, como en cualquier negociación, pero ese ganar no va a ser a través de hacer que los demás pierdan, al contrario. Yo voy a ganar solamente si todos los demás están de acuerdo. Y todos los demás estarán de acuerdo solamente si también están ganando. Entonces, el objetivo de la colaborativa es llegar a acuerdos que beneficien a todos. Obviamente, donde yo gane, pero los demás también obtengan algún tipo de ganancia. Y ojo con esto, para que no se confunda. No significa que todos vamos a ganar lo mismo, no. Imaginemos ese pastel. Ese pastel tal vez lo podríamos dividir en 5 partes. Pero esas 5 partes no tienen que ser del mismo tamaño. Tal vez mi parte, mi rebanada, va a ser de la mitad del pastel y las otras 4 rebanadas sí van a ser proporcionales. Pero si todos estamos de acuerdo y todos estamos bien y satisfechos con esas rebanadas, pues excelente. El punto es ese, que todos obtengamos beneficios en los cuales estemos satisfechos. En la competitiva, pues no, en la competitiva es yo me voy a quedar con todo el pastel. Y pues bueno, la colaborativa es muy diferente. Teniendo en cuenta esto, considerando lo que ya hemos aprendido hasta ahora, lo que hemos visto con estos dos aspectos iniciales, podríamos entonces tratar de adivinar el nivel de confianza de cada caso. Por ejemplo, una negociación competitiva, una negociación en la que sabemos que somos adversarios y que yo estoy tratando de ganar. ¿Qué tanta confianza voy a tener con mi contraparte? ¿Le voy a tener confianza? ¿Ellos me van a tener confianza a mí? ¿Qué opinan ustedes?
¿Qué tanta confianza va a haber? ¿Poca o mucha? Pónganlo en el chat, por favor. Cuando hablamos de una negociación competitiva, ¿creen ustedes que el nivel de confianza es elevado o es muy poco? Me parece que todos vamos por la misma sintonía. El nivel de confianza en la situación competitiva es poca. No puedo confiar en lo que me estás diciendo. No puedo confiar en la información que me estás dando. Porque yo sé que tú quieres ganarme, entonces a lo mejor me estás diciendo mentiras. ¿Recuerdan el dilema de la honestidad y confianza? Donde yo podría decirle la verdad o podría decirle mentiras. Donde podría confiar en él o no. Y si yo estoy viendo a mi contraparte como mi adversario, como mi enemigo, ¿voy a confiar? No, porque sé que él quiere lo mismo que yo. Y entonces yo no le voy a decir toda la verdad. Y como no le digo toda la verdad, yo sé que él tampoco lo va a hacer. Por ende, hay poca confianza. En cambio, en la colaborativa, otra vez, drásticamente diferente. Una negociación colaborativa conlleva un nivel de confianza mucho más elevado. Existe más confianza en la colaborativa. Porque como todos estamos tratando de llegar a un acuerdo en el que nos veamos beneficiados, vamos a brindar información suficiente para que todos nos quede claro qué es lo que quiere cada quien. No lo vamos a hacer tratando de engañar a alguien, no. Lo vamos a hacer con cuidado, pero procurando apoyarnos entre todos. Entonces, hay un nivel de confianza que se va construyendo poco a poco, hasta lograr una gran cantidad de ella. Y por ende, entonces, el dilema de la honestidad se acaba. Voy a ser honesto y punto. Y la confianza también va a existir, la voy a tener con mi contraparte. Es importante decir en este punto que una negociación colaborativa no es fácil de lograr, obviamente. Hasta ahorita estamos viendo de forma muy clara que la colaborativa es una forma de negociar mejor. Sí, pero no es como que nosotros elijamos, hoy voy a hacer una negociación colaborativa o hoy una competitiva. No, depende de todas las variables que participan en cada caso. A veces, la otra parte es la que tiene mayor control y ellos quieren competir. Y pues bueno, tenemos que acomodarnos a lo que ellos quieren. O tratar de convencerlos de lograr una colaborativa. Y ya es un proceso en el cual tratamos de involucrarnos. En todo caso, si estamos en una colaborativa, si ya lo identificamos, estamos generando una relación, fortaleciéndola y cada vez va a haber más confianza. Siguiente característica, tipo de argumentos que se brindan durante la negociación. Una negociación competitiva no está fijándose en los argumentos de forma real de la contraparte. De hecho, lo que está haciendo es tratar de contrarrestar lo que dicen los otros. Imaginemos una situación como la siguiente. Oiga, licenciado, lo que pasa es que nosotros necesitamos esa mercancía para mañana porque si no, toda nuestra producción se va a detener. Entonces, necesitamos que nos ofrezca la mercancía ya, lo más rápido posible. Y el licenciado le responde, no es verdad, ustedes tienen mercancía de sobra, he visto los inventarios y les sobra para una semana. Entonces realmente no la necesitan para allá, se las puedo entregar dentro de una semana y todavía funciona. ¿Qué estoy haciendo allí en esa situación? ¿Estoy contrarrestando o estoy disminuyendo el argumento que me dio mi contraparte? Porque yo tengo información, porque yo sé cosas y sé que me está tratando de engañar, o al menos eso creo, eso pienso. Entonces estoy minimizando sus preocupaciones. No les estoy dando valor. A lo mejor son reales, pero como estoy en mi función competitiva, no le voy a creer. Y voy a tratar de contrarrestar todo lo que me diga. A diferencia de la colaborativa, otra vez. En la colaborativa, los tipos de argumentos son para informar. Los tipos de argumentos nos ayudan a encontrar información para llegar a esos acuerdos que estamos buscando. En la colaborativa, entonces, esos argumentos sí los vamos a creer. Los vamos a entender, vamos a tratar de empatizar.
Regresamos a la situación. Oye, licenciado, lo que pasa es que necesitamos esa mercancía para allá, porque si no la obtenemos para mañana, vamos a tener que detener toda la producción. Responde el licenciado. Ok, no me habían comentado eso, pero pues dime cuánto necesitas y voy a hacer todo lo posible para conseguirlo. ¿Cuánto necesitas? No, pues necesitamos por lo menos la mitad de lo que teníamos acordado. La mitad. Mira, déjame ver qué puedo hacer. Permíteme tantito. Lo checo con mi gente de almacén y si tenemos las piezas suficientes, te las mando. ¿Qué te parece? No, está muy bien. Nada más espero la respuesta. Se fija en la manera distinta en la cual se toman en cuenta la información de la otra parte. En el primer caso es, no te creo nada. En el segundo caso es, ok, hay un problema, vamos a tratar de resolverlo, yo te ayudo. Estoy colaborando contigo. Me estás brindando información que me permite ayudarte. Entonces, se entiende esta forma de hacerlo. La actitud entonces en la competitiva es más amenazante, es más orientada incluso a ser grosero en algunos casos. No siempre. ¿Podemos actuar de forma competitiva sin ser groseros? Sí. Pero normalmente sí vamos a ser amenazantes, porque vamos a tener una postura rígida, una postura seria, una postura de yo quiero conseguir esto y no me vas a detener. Se vuelve amenazante. Y en la colaborativa, pues, mucho más empática, mucho más agradable, mucho más fácil de relacionarnos, como en este caso que acabamos de ver. Por esto mismo, dentro de la negociación existen ciertos límites. Por ejemplo, existe el límite de cuánto puedes pagar. ¿Y creen ustedes que deberíamos decirle a nuestra contraparte cuánto es todo el dinero que traemos en la bolsa? ¿O no? Si estamos en una negociación competitiva, pues no. No debemos de decirle esos límites, no debemos de decirle cuánto es lo más que puedo pagar, o lo menos. Si soy el vendedor, lo mismo, no puedo decirle cuánto es lo mínimo que puedo recibir, porque yo estoy tratando de ganar lo más que pueda. Y si yo desde el inicio le digo cuánto es lo máximo que puedo pagar, pues entonces me va a cobrar eso. Y si le digo lo mínimo que puedo recibir, me va a dar eso. Entonces es mejor ocultarlo, no se exponen. Pero en la colaborativa, al contrario, en la colaborativa planteamos ese presupuesto, por ejemplo, se muestran, entre comillas, todas aquellas partes que pueden llegar a brindar desacuerdos, todos aquellos límites que pudieran existir, de tal forma que todos entiendan en qué situación se encuentra cada parte y así llegar a un acuerdo en el cual no afectemos a nadie. Cuando hablemos de los puntos otra vez al inicio de la primera presentación, vamos a recordar un poquito esto. Finalmente, ¿qué se necesita en cada caso para alcanzar un acuerdo? Dentro de una negociación competitiva, lo que necesitamos es ganancias, punto. Oye, queremos ver cómo llegamos a un acuerdo, no sé qué necesitas, necesito ganarte, punto. Ganar más que tú, eso es lo que ocupo. Y en esa situación lo que sucede es que estamos bastante cerrados a un objetivo concreto, a un resultado concreto. No me importa crear una relación contigo, me importa ganar, punto. Mientras que la colaborativa es mucho más amplia. En la colaborativa podemos llegar a acuerdos desde diferentes perspectivas, incluso así como en la negociación acomodativa, aceptando ciertas pérdidas. En la colaborativa podemos quizá no ganar del todo o no obtener las mayores ganancias, como se los decía hace rato en el ejemplo del pastel. Puede ser que nuestra rebanada no sea la más grande, pero es algo con lo que estoy satisfecho. Porque además mantuvo una relación que en el futuro me va a ayudar también. ¿Okay? Bien, básicamente así podemos entender las diferencias entre una negociación competitiva
la cual también se denomina distributiva, y una colaborativa, que también llamamos integradora. ¿Ok? ¿Cuál de estas dos formas de negociar es mejor? ¿Cuál deberíamos usar con mayor frecuencia? ¿Cuál es más factible que funcione? No existe una respuesta única. Cada situación, cada caso será diferente. Y como se los decía hace rato, a veces depende de nosotros. Nosotros podemos ir con una actitud concreta de decir, esta negociación yo voy a ir con una actitud amenazante. Voy a tratar de ganar todo lo que puede y que el otro pierda. O puede ser que yo vaya con una actitud mucho más cordial, mucho más empática, con un sentido colaborativo. Pero ya estando en la junta, ya estando en la reunión, ya estando en la negociación, puede ser que la otra parte se comporte diferente a como yo quiero que se comporte. Y entonces me va a cambiar todo el juego. Entonces, no hay una sola forma de negociar. Tenemos que entender que hay que adaptarnos a cada caso. Lo decíamos en alguna clase anterior, debemos ser versátiles. Primero, conocer los diferentes tipos de negociación y segundo, entender las diferentes variantes que existen en estos casos. Otro punto sumamente importante. Las negociaciones normalmente no llevan solamente un tipo. Es decir, cuando tú empiezas a negociar, no solamente es una negociación competitiva. A veces puede ser competitiva y a veces colaborativa. Y no estoy hablando de situaciones diferentes, no, en el mismo caso. Por ejemplo, puede ser que mientras estás realizando un acuerdo para tus proveedores, cuando están hablando de la cantidad de productos, todo es cordialidad. Están llegando a un acuerdo muy empático, ambas partes se comunican y todo está excelente en la cantidad de productos que estás pidiendo. Pero cuando llegamos al precio, allí puede tornarse completamente competitivo. Y una de las partes está cerrada, no gastar tanto, y la otra no recibir muy poco. Entonces, en ese mismo acuerdo podríamos tener de estos dos tipos de negociación o incluso de los otros que ya veíamos antes. ¿Okay? Es importante que también lo veamos así. No veamos a estas negociaciones como que necesariamente van a ser por separado. No, en ocasiones se combinan. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda de estos tipos de negociación? Ok, parece que estamos bien hasta este punto. Si a alguien le surge alguna duda más adelante, con toda confianza puede preguntar. Bien, entonces le voy a pedir al equipo 1 que vaya preparando su presentación. En cuanto la tenga lista, empiezan a exponer y empezamos también con la presentación de ustedes. ¿Ok? Por allí también de una vez le pido al equipo 2 que vaya abriendo su presentación, la tenga lista, en el caso de que haya tiempo de que empiecen ustedes también. Pero por lo pronto empezamos con el equipo número 1. ¿Vale? Vamos a dar un momentito para que empiece a presentar y volvemos. Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a presentar el tema Estrategia y tácticas de una negociación distributiva, el cual será presentado por De la Cruz Vélez Marisela, Lara Delgadillo Carmen Lisset, Jimena Heisen Rojo Saldaña, Vargas Estrada Casi Argentina y su servidora Velázquez Pérez y Bonivet. Siguiente. Bueno, estrategia y tácticas de una negociación distributiva. Para empezar, a este tipo de negociación también se le conoce como negociación competitiva o también como de tipo ganar-perder, como lo habíamos visto hace unos momentos y la clase del día de ayer. En pocas palabras podemos decir que este tipo de negociación es como una competencia en la que una de las partes va a ganar o puede ganar.
Y también, como lo mencionaba el día de ayer, es importante saber resaltar, más que nada, el cuándo utilizar este tipo de negociaciones. Puede ser cuando sea de una sola vez este tipo de negociación, por lo que no va a ser necesario, ¿Qué te digo? por lo que no va a ser necesario crear o ya sea fortalecer una relación con la otra parte. Es como ser adversario, perdón. Porque te va a importar más lo que es el resultado. También puede ser cuando solamente haya una cosa de por medio, un recurso, o cuando las negociaciones lo único que es importante es el valor, es el precio. Así que en una situación de negociación distributiva también podemos encontrar lo que son de que las metas de una de las partes suelen estar en conflicto con las metas de la otra parte. Y esto lo podemos ver mucho en lo que son películas, series de mafiosos, por ejemplo, o de otro tipo. Cuando normalmente vemos que están en las partes traseras de algún restaurante, ya sea también de un antro o un bar incluso, en donde estos están discutiendo sobre sus propuestas, sobre las mercancías, sobre el dinero, y llega un momento en el que no se encuentran de acuerdo, entonces van generando conflictos entre ellos, entre las metas que ellos tienen cada uno, por lo que se mantienen en una postura amenazante. Y pues al final a veces resulta de que una de las partes asesina a la otra parte con tal de ganar. Y de eso se trata este tipo de negociación, el ganar. Declaración importante que tenemos que hacer durante la clase. El maestro Enrique García les sugiere rotundamente no asesinar a su contraparte. ¿Ok? No lo hagan, no está bien. Seguimos. Eso es cierto. Y también podemos encontrar que existen recursos fijos y ilimitados, es decir, que sea la misma cantidad, que ya sea de dinero o de cualquier otro tipo de objeto, que se acordó desde un inicio. Y como tercer aspecto tenemos de que ambas partes siempre van a querer obtener la misma cantidad, digo, la mayor cantidad posible, por lo que ellos van a utilizar ya sea estrategias o diferentes tácticas con tal de maximizar lo que les corresponde a cada uno de ellos de esa negociación. Siguiente. Así que una negociación distributiva es una competencia de quién va a ganar más, de quién va a ganar u obtener un recurso limitado, que normalmente puede ser el dinero, como lo mencioné antes. Y el resultado de esto va a depender de las estrategias y de las tácticas que hayan utilizado al momento de que ellos negocien, pues sí, hagan el negocio, ya sea si cumplan o no con su objetivo. Y así que ese tipo de negociación es como lo explicaba hace rato, es el profesor. Es como si una de los negociadores quisiera comerse todo lo que es el pastel, es no dejar ninguna rebanada, ni cereza, ni frutos secos para la otra parte. Es porque ese quiere ganarse todo lo que es el pastel, si es posible para él. Siguiente. Ahora, es importante mencionar ciertos aspectos que deben de conocer los negociadores dentro de una negociación distributiva. Y existen 3 razones. La primera es en donde los negociadores van a enfrentar situaciones ya sean interdependientes. Y para que ellos, para que realmente se puedan desempeñar bien, que puedan hacerlo bien, necesitan conocer cómo es que funcionan estos tipos de negociaciones. La segunda es que el negociador debe saber que pues van a emplear estrategias y tácticas
de este tipo de negociación, por lo que va a ser necesario que ellos entiendan a cómo contrarrestar esos efectos que cause. Y el tercero es que los negociadores, como requisito, deben contar con ciertas habilidades al momento ya de declarar, pues, un valor en el acuerdo. También creo que es importante que conozcan que estas negociaciones pueden, o sea, pueden tener efectos negativos, como puede ser contraproducentes, o sea, que pueden producir ya sea un efecto contrario a lo que ellos pretendían llegar, también de que son muy costosas y pues no puedan funcionar. También pueden causar que las partes se concentren más en sus diferencias y pues estos pueden llegar a ignorar lo que realmente están buscando, lo que tienen en común dentro de esa negociación. Pero si ya los negociadores saben utilizarlas y entenderlas bien, está a su favor. Los negociadores pueden, así como lo dije, maximizar el valor declarado y obtener una buena negociación, un buen acuerdo. Así que también, bueno, me gustaría resaltar de que una de las estrategias que normalmente ellos usan, los negociadores, es el guardar silencio, es de cuidar la información y no soltarla, debido a que puede ser utilizada en nuestra contra o simplemente no nos permita cumplir con nuestros objetivos. Pero también hay que tomar en cuenta de que pues siempre hay que decir la verdad, ¿no? Pero sí a veces es necesario ocultar ciertos datos o cierta información cuando estamos hablando de este tipo de negociaciones. Y solamente debemos dar la información cuando ésta represente benéfica, una ventaja estratégica, pues para nosotros. Siguiente. No sé si alguien está hablando. Sí, sí, tiene el micrófono apagado, chicos. Ya andaba acabando y nadie me escuchaba. Pero bueno, no importa. Lo vuelvo a decir. ¿Ya me escuchan? Ya, todo bien. Bueno, como les decía, o como estaba hablando aquí sola, el siguiente punto es la situación de la negociación distributiva. Este punto se refiere a la competencia que hay entre el comprador y un vendedor en este caso, ya que ambos pues, puntos establecen sus puntos de partida, sus puntos objetivos y sus puntos de resistencia. Voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. El punto de partida es como que el punto mínimo que quedarían por adquirir el producto o pues de lo que se esté hablando, ¿verdad? Lo que esté en negocio. Vamos a esperar tantito, Marcela. ¿Traes el ejemplo, el caso de Sofía y de Jackson? Se los iba a comentar, pero... Ok, perfecto. Entonces, les voy a pedir a los demás, por favor, presten atención. Estos puntos que está comentando su compañera son sumamente importantes para los dos tipos, bueno, para cualquier tipo de negociación. Es a partir de lo cual se basa o empezamos a generar cualquier estrategia, cualquier táctica, cualquier técnica, parten de estos tres puntos, ¿ok? Entonces, hay que prestar atención, tomar nota de lo que nos va a comentar Marisela. Ahora sí, seguimos. Bueno, pues como les comentaba, el punto de partida es como que el punto mínimo de lo que ustedes pagarían por cierto X o Y producto, artículo o pues sí, no, cosa tangible o intangible que se quiera adquirir. El punto objetivo es como que el punto
medio o deseado, digámoslo así, que no está ni por debajo ni por encima de tu punto de resistencia, de límite, digámoslo así. Y el punto de resistencia es como que ya, después de esto ya no pagaría más. O siento que no vale como que más de lo que, pues si no tú consideras. En el libro mencionaba un ejemplo que era el que comentó el profe, que Sofía tenía como unos departamentos y pues los quería vender. Y viene un muchacho, supongo yo, que se llama Jackson. Digo supongo porque pues no habla de edades, ¿verdad? Solo habla de una persona. Pero bueno, este individuo se llamaba Jackson. Y la idea de Sofía era vender el departamento en 135,000. Ese era como que su punto objetivo. Pero ella decía, por mínimo te acepto eran 125 me parece, y como máximo eran 150, o sea, ella entre más alto lo pueda vender, pues mejor para ella, ¿verdad? Pero lo mínimo eran 125. Viene Jackson y como él no conoce el punto de mínimo de ella, el punto de partida de ella, él llega ofreciendo 133, que ya se acerca al punto objetivo. Y el punto límite de Jackson eran como 155, o sea, él quería dar más. La ventaja de esa negociación distributiva es que como ambas partes no conocen sus puntos tanto de partida como de resistencia, se trata de influir en ellos o de que traten de adivinar para que no sea ni lo más bajo ni lo más caro. Y traten como que de compensarlo una parte con la otra parte. No sé si logran entenderme. Creo yo que está claro, porque como que todos traemos la idea de... Igual si vas a comprar, por decir, si vas a comprar, no sé, ahorita los rufles están bien caros. Por decir, mi punto de partida, yo no pagaría menos de 10 pesos. Mi objetivo es como 12, 13 que andan ahorita, pero ya si vas al Oxxo están como o si vas al cine, las sabritas del cine están como en 30 pesos. Yo no pagaría ya 30 pesos por unas sabritas. O sea, más de eso no. ¿Cuánto sería lo máximo que pagarías por unos Doritos? Ay, máximo como 15 no más. Ojo, estamos hablando de unos Doritos de paquete individual de 45 gramos, los normalitos. ¿Cuánto? 15 pesos. 15 pesos. Marisela no pagaría más de 15 pesos. Ese es su límite. Es decir, su punto de resistencia. Exactamente. ¿Cuánto sí estarías dispuesta a pagar? ¿Cuánto consideras que es lo que quieres pagar por unos Doritos de ese tamaño? Como 10 pesos. 10 pesos es el punto objetivo de Marisela. Entonces, esos son los dos principales en este caso. Lo que quiere pagar son 10 pesos, pero puede llegar a pagar hasta 15. Ya si el vendedor le dice, cuestan 16, ¿qué vas a decir, Marisela? Pues que no, que ya no quiere porque a lo mejor no le alcanza o porque no tiene ese valor para ella y mejor se va a comprar otra cosa. Pero ese precio de 16 es el punto de partida de la negociación. Es donde empieza el vendedor a dar un caso, a dar un ejemplo. En este caso, 16. En ciertas situaciones, ese precio inicial o ese punto de partida podría modificarse, como en el caso de la venta de un departamento, de una casa o de un auto usado. Puede ser que partimos de 130,000 pesos y después le vamos bajando a 125, a 120. Y si el comprador tiene un punto de resistencia que se adapta o un punto objetivo idealmente que se adapte, pues entonces lo va a comprar. Si se sale del punto de resistencia, entonces no. Pero ojo, como nos comentaba Marisela hace un momento, ese punto objetivo y ese punto de resistencia aplica para el comprador, pero también para el vendedor. ¿Ok? Entonces es importante verlo desde ambas perspectivas. Lo más importante es que nosotros, como compradores, no conocemos esos puntos del vendedor, tenemos que adivinarlo. Y conforme se está llevando la negociación, es que debemos adivinar qué tanto podemos conocer. Dentro, por ejemplo, del ejemplo que ya comentaba su compañera, se los voy a enviar específicamente al grupo de WhatsApp para aquellos de ustedes que no lo habían visto antes. Se contemplan varios puntos.
Y ahí lo tienen en WhatsApp en este momento. Estos puntos es el de Jackson, que es el comprador, digamos que somos nosotros. Ese sí lo conocemos porque somos nosotros. También conocemos el punto de resistencia, porque es nuestro punto de resistencia. ¿Cuánto es lo más que podemos pagar? Como nos decía ahorita Marisela sobre los Doritos. Sabe que quiere pagar 10, pero podría pagar hasta 15. Eso lo sabemos perfectamente. Lo que no sabemos es cuál es el objetivo del vendedor, ni tampoco conocemos el punto de resistencia del vendedor. Pero sí conocemos cuál es su punto de partida, el precio que solicita inicialmente. A partir de allí podemos pensar que se puede ir moviendo y es lo que debemos tratar de adivinar, ¿vale? Allí lo que les envié dentro del chat me parece que clarifica lo que ya nos está comentando Marisela dentro de sus palabras. Lo que decía, ahí lo pueden ver ya dentro de la imagen. Por allí también nos compartía un video Susan. Platícanos de qué va el video, Susan. Bueno, es parte de la película Una esposa de mentiras, cuando el protagonista está negociando con los hijos de la que va a fingir ser su esposa, para que ellos también finjan ser, pues, o sea, que no digan la verdad, por así decirlo. Entonces, Ok. la niña dice, yo quiero que me des tanto, y vas a pagar esto, y me vas a llevar a esto, y así. Y le dice, no, te doy menos. Y le dice, no, quiero esto. Y ya le sube la oferta, y le dice, bueno, trato hecho. Y él le dice, te pude haber dado más. Y ha hecho. Y ella dice, yo iba a aceptar mucho menos. Exactamente. Si pueden, revisen ese pequeño clip que por ahí les compartió Susan en el chat. Es tan bueno ese ejemplo y tan fácil de entender que de hecho es uno de los ejemplos que traía para usarlo más adelante como uno de los exámenes. Pero bueno, tendré que cambiarlo para más adelante. O a lo mejor lo seguiré usando. El punto es que ya lo conocen y que por ahí lo pueden revisar. Muy bien, precisamente a eso nos referimos. Cuando se está negociando, cada uno tiene distintos puntos y lo importante es entender qué es lo que está planteando cada quien y tratar de adivinar qué es lo que quiere el otro. A veces lo logramos alcanzar y entendemos y ganamos. Y en otras ocasiones, pues no. Revisen ese clip de esa película y entenderán a qué nos estamos refiriendo. Pero muy bien, Susan, gracias. Ahora sí, podemos continuar. Bueno, ya como para No, concluir, permíteme. Son 5:43. No sé si quieren que tomamos receso y regresamos a las 6 o le damos corrido. pues Yo yo diría que corrido. Corrido está bien. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Ahora sí, perdón, Marcelo. no se preocupe. Bueno, como para concluir esto, por decir, en el ejemplo de los Doritos, al de la tienda se lo dejan tal vez en 7 pesos. Si yo se lo compro en 10, le va a ganar. Pero como todo, pues vendedor vas a querer sacar el mayor beneficio posible, entonces vas a querer venderlo a 15, ¿verdad? Lo mismo pasa con los ejemplos que pues dijo Susan, que dijo el profe, pues con todo, ¿verdad? El punto es sacarle la mayor ventaja. Entonces queda como que claro esta parte. Después viene la función de las opciones para un acuerdo negociado. Esto se refiere a que pues en la negociación están las dos partes. El caso que estamos viendo era el comprador y el vendedor, pero siempre puede estar como que abierto a un tercero. En este caso, por decir, yo no compré los Doritos porque me los vendían en 16, pero si el punto de resistencia del profe en cuanto a los Doritos son 20 pesos, va a llegar él y él se los va a llevar. Porque dice aquí que los negociadores necesitan asegurar que comprenden con claridad el MAPAN, que significa la mejor alternativa para un acuerdo negociado. Es decir, tal vez yo al señor de la tienda, pues, como que no le convengo porque no le quiero dar más de 15 pesos, pero el profe está dispuesto a dar 20 pesos, 5 pesos más, y pues va a ser 5 pesos más de ganancia. Entonces hay que considerar todas las ofertas posibles, todas las opciones o alternativas que se nos presenten para escoger la mejor decisión y poder cerrar el acuerdo, ¿verdad? Con el mejor comprador. Permítame, dije apago el micrófono.
Ok, el punto de acuerdo. ¿Qué es? Pues es la parte de la negociación en la que se fijan los términos y condiciones de esta. El objetivo es obtener un mayor rango de negociación y pues alcanzar un acuerdo o un trato lo más cercano posible al punto de resistencia de la otra parte. Bueno, y pues el objetivo también es que las partes involucradas lleguen a un acuerdo o a un trato y pues que se sientan satisfechas con el resultado. Ahora, en el libro nos menciona que para que haya un acuerdo, las partes involucradas en la negociación deben tener en mente que pues el acuerdo que ellos llevan es lo mejor que pueden obtener, aunque no sea lo que ellos buscan. Y bueno, y pues cómo llegar a un acuerdo, primero pues hay que crear el mejor ambiente posible, tener una actitud positiva, ser amistoso, sincero, respetuoso y sobre todo tener disposición de escuchar a las partes involucradas. Hay que plantear objetivos, abordar el conflicto o el tema de la negociación con amplitud de miras, que pues esto es tener la mente abierta durante la negociación y bueno, pues elegir el mejor momento para actuar. Siguiente. Bueno, continuando con la mezcla de la negociación, esta está compuesta por varios aspectos que podrían ser, por ejemplo, el precio, la fecha de la negociación, incluso el lugar. Y aquí menciona que cada artículo de la mezcla tiene sus propios puntos de inicio, objetivo y de resistencia. Yo aquí quiero mencionar un ejemplo sobre una negociación de un carro. Bueno, me tocó presenciar una en la que estaba un carro y la persona que era el vendedor, él pedía como mínimo, según él, 15,000 pesos. Entonces, la otra persona, que era el comprador, pues cuando surgen esas negociaciones, obviamente debes de checar que nada le falle o cosas así, detallitos. Entonces, lo máximo que estaba dispuesto a pagar la otra persona eran 12,000 pesos. Pero entre la negociación que hubo entre el vendedor y el comprador, el punto medio que estaba el vendedor para aceptar eran 11,000 pesos y al último eso fue lo que se acordó porque pues tenía varios detalles y como lo acaba de mencionar mi compañera Marisela, debes de estar como comprador dispuesto, saber lo que estás dispuesto tú a pagar por un producto y como vendedor lo máximo que tú estás dispuesto, lo mínimo, perdón, a saber lo que estás dispuesto para aceptar sobre lo que tú estás negociando. Siguiente, por favor. Bueno, aquí como sabemos, cada que se comienza una negociación y ya se va más a profundidad, puede haber problemas de que al comprador no era lo que él esperaba y el vendedor pues tampoco no era lo que esperaba. Y es aquí donde se utilizan estrategias de pues dame tanto o tanto y me lo llevo, o te doy un poquito más y me das otra cosa, cosas así. Se utilizan estrategias y tácticas que son las que mi compañera Ivonne va a explicar a continuación. Bueno, estrategias fundamentales. Hay que dejar en claro, pues, cuál es el objetivo de una negociación distributiva, que es, pues, como ya lo dije, maximizar así el valor del acuerdo. En una negociación, algunos compradores, como en este caso, dispone de 4 estrategias. La primera es impulsar una conciliación, ya sea cercana al punto
de resistencia del vendedor. Y al hacer esto va a producir que la parte más grande de ese rango de conciliación va a ser para el comprador. Así que el comprador lo que puede hacer es influir, ya sea en la opinión del vendedor al momento de hacer pues, ofertas. Como segunda estrategia tenemos de que es convencer al vendedor de que cambie su punto de resistencia al influir, pues ya sea en la noción que tiene el vendedor acerca del valor. Y de esta forma él pueda aumentar ese rango de negociación. Como tercera estrategia tenemos de que si existe un rango de conciliación, ya sea negativo, es conveniente pues convencer al vendedor de que ya sea disminuya ese punto de resistencia que tiene con la finalidad de que sea positivo o simplemente cambiarlo, para que ambos coincidan y así puedan, de ese modo pueda convencer ya sea la otra parte para que acepte ya sea un precio bajo o decida que tiene que pagar más, ¿verdad? De lo que él quería. Y como cuarta estrategia tenemos de que sería pues convencer al vendedor de que es el mejor acuerdo posible, de que hacerle creer o pensar que están haciendo una buena negociación en vez de que piense de que todo lo que él puede obtener que lo que obtenga no es todo, o sea, es todo lo que pueda obtener, o que no es capaz de él de conseguir más, ¿verdad? O simplemente hacerle pensar que el comprador está ganando más. Pero sin embargo, para que ambos estén de acuerdo y realmente coincidan, es importante que ellos sientan que están obteniendo una buena negociación. Así que estas estrategias podemos observar que aquí el comprador está intentando influir en las decisiones, en las percepciones que tiene el vendedor y van a ser mediante el intercambio que tengan de información, también de cómo convencer, del convencimiento, por lo que va a ser importante conocer dos cosas, lo que es el punto de resistencia de la otra parte y del cómo influir en ese punto de resistencia. Ok, muy bien. Vamos a explicar estos mismos aspectos, pero de una forma un poquito más gráfica, para que algunos de ustedes lo entiendan todavía mejor. ¿Podrías dejar de compartir, porfa, Marisela? Voy a compartir rápido vamos a hacerlo a través de una pizarra. Vamos a ver. Allí ya está compartido con todos. Pueden entrar a sus pizarras si quieren, si lo necesitan. Pero de todas formas lo voy a compartir por aquí. Entonces no es necesario que se salgan, solamente que vean a la pantalla. Ahí ya deben de estar viendo. Perfecto. Bien. Imaginemos entonces, a partir de las estrategias que nos comentaba su compañera, vamos a ubicarlas por aquí más o menos para que se alcancen a ver. Déjenme copiarlos. Las estrategias fundamentales son 4. ¿Ok? Esas estrategias nos van a permitir manejar de cierta manera nuestra negociación, nuestros tratos, la manera en que podemos trabajar. Por aquí más o menos. Ahí más o menos se debe alcanzar a ver. Si no, pueden hacer zoom a sus pantallas y alcanzar a ver un poquito mejor. Bien. Son entonces estos 4 tipos de estrategias que nos comenta el primer equipo. Vamos a ver cómo funcionan ellas. Primero, vamos a irnos a la primerita. La primera que nos habla sobre impulsar una conciliación cercana al punto de resistencia. Aquí tenemos en primera instancia que determinar esos puntos. Puede ser un poquito más pequeño esto para alcanzarlo a observar mejor. Es más, lo voy a pegar en otra hoja y aquí vamos a trabajar. Vamos a poner primero punto de resistencia del vendedor. Vamos a llamarle PBR.
perdón, PRB, punto resistencia del vendedor. ¿Ok? Esto es lo mínimo que el vendedor puede aceptar. Ahora vamos a poner otro punto de resistencia, pero de el comprador. Lo máximo que el comprador puede pagar. Para que se vea. Ahí estamos. Y esto lo vamos a hacer dentro de... Vamos a ver, no sé si puedo usar líneas. No, pero creo que cuadros sí. Vamos a marcar esta línea imaginaria, o este recuadro imaginario, que va a ser la cantidad de dinero, ¿ok? Déjenme agregarlo aquí. Esta línea forma el dinero. Y el punto de resistencia específicamente del vendedor, digamos que son 150 pesos. Aquí lo tenemos. Este es el punto de resistencia del vendedor, 150 pesos. Mientras que el comprador, su punto de resistencia son 140. ¿Ok? Vamos a verlo desde esa perspectiva. Otra vez, para aquellos de ustedes que no están entendiendo o que se perdieron tantito, PRB significa punto de resistencia del vendedor. Mientras que RC es el punto de resistencia del comprador. Para aquellos que no se acuerdan, el punto de resistencia del comprador es lo máximo que puede pagar. ¿Ok? Es más, vamos a ponerlo con otro color, a ver si se puede. En azul. En rojo y el otro en negro. Ahí está. El punto de resistencia del comprador es lo máximo que está dispuesto a pagar. Como en el caso de Maricela hace rato, no quería pagar más de 15 pesos por unos Doritos. Ese sería su punto de resistencia. En este caso, el punto de resistencia que estamos manejando son 140. Y el punto de resistencia del vendedor es de 150. O sea, lo mínimo que puede aceptar son 150 pesos. El rango que existe entre estas dos cantidades, vamos a marcarlo. Este rango que existe aquí se llama, o lo podemos denominar, como rango de negociación. Rango de negociación. Esto implica todo este espacio que existe entre los 150 y los 140 pesos. Ese es el rango de negociación. ¿Okay? Vamos a girarlo para que se entienda un poquito mejor. Esto que tenemos aquí, este punto de diferencia, es el rango de negociación. Ahora bien, ¿cómo determinamos si este rango es positivo o es negativo? Muy sencillo. El rango de negociación es igual a, aquí pues bueno, tenemos que hacer un poquito de matemáticas, pero no son tan complejas, entonces no se vayan a perder. El rango de negociación se obtiene restando el punto de resistencia del comprador menos el punto de resistencia del vendedor. Así obtenemos el rango de negociación. O sea que en este caso estamos hablando de restar, vamos a ponerlo aquí, los 140 menos 150. ¿De dónde saqué estos 140? Es el punto de resistencia del comprador. Y estos 150 son el punto de resistencia del vendedor. ¿Vale? Hacemos la resta y ¿qué es lo que ocurre? 140 menos 150, ¿cuánto es? Menos 10. Exactamente. Nos da como resultado menos 10. Es decir, un punto de resistencia negativo.
¿Por qué en este caso es negativo? Porque con 140 yo no alcanzo el punto de resistencia de mi vendedora. Entonces, ¿el trato se va a hacer? No, no se va a hacer. Porque lo mínimo que puede aceptar ella son 150 y lo máximo que tengo yo son 140. Entonces, este rango de aquí, estos 10 pesos, provocan que el rango sea negativo. Que no haya negociación, no se puede. ¿Me explico? Al ser negativo este rango, la negociación no se va a dar. Si el vendedor de la tiendita ofrece sus Doritos a 20 pesos y yo solamente traigo 15, no voy a poder comprar esos Doritos, ni modo, voy a tener que comprar unos Topitos, una marca genérica de Doritos de Leo o de Barcelo, no sé de qué otra marca sea. Entonces, pues bueno, ya no se pudo. Pero precisamente para eso existen las distintas estrategias de la negociación distributiva, que era lo que nos comentaban sus compañeras hace un momento. Estas estrategias implican que podemos tratar de convencer a la otra parte de distintas cosas. Por ejemplo, número 1, impulsar una conciliación cercana. Déjenme ver si lo puedo marcar aquí. Creo que es esto, aquí está. Impulsar una conciliación cercana al punto de resistencia del vendedor. Es decir, vamos a regresar acá. Yo tengo 140 y su punto de resistencia son 150. Bueno, ya llegué a mi punto de resistencia y ya no puedo más. Pero puede ser que yo estoy pensando que puedo conseguir prestado. Yo descubrí ya este punto de resistencia, pero no voy a llegar a él. Voy a tratar de llegar a lo mejor a un punto intermedio y de pagar 145. Y entonces lo que debo tratar de conseguir es que el vendedor acepte esta cantidad de dinero. Lo más cercano que se pueda. ¿Ok? Una conciliación cercana a su punto de resistencia. Incluso, vamos a verlo desde otra perspectiva. Pensemos, por ejemplo, déjame borrar esto. Pensemos que el punto de resistencia de nosotros, del comprador, no son 140, sino que son 160. En este caso, estos 160, es más, lo voy a poner en otra hoja para evitar que se confunda. Vamos acá, duplicar. Ahí estamos. Vamos a poner esta otra situación. Nuestro punto de resistencia son 160. ¿Ok? Y entonces el rango de negociación va a ser distinto. El rango de negociación en este caso no va a ser negativo, va a ser positivo. Porque acá modificamos para ser 160 menos 150 y nos da 10 también, pero en este caso un 10 positivo. Tenemos un rango de negociación o de conciliación positivo. ¿Qué significa esto? Que yo sí puedo pagar lo que vale, lo que me haya dicho el vendedor. El vendedor me dijo 150 o yo supuse o descubrí que su punto de resistencia son 150, pero yo podría pagar hasta 160, pero él no sabe. Entonces yo voy a tratar de estar en ¿dónde? Cerquita de mi punto normal, acá hasta arriba. ¿Voy a pagar lo más que puedo pagar? ¿O voy a tratar de pagar lo menos? Obviamente voy a tratar de pagar lo menos posible. Y por ende voy a tratar de llegar entonces al punto más bajo que mi vendedor acepte. A lo mejor 151 va a ser la cantidad que voy a pagar. ¿Vale? Déjenme escribirlo de otra manera. 151 pesos es lo que voy a pagar. Lo más cercano posible al punto de resistencia de mi vendedor. Esto que estamos viendo aquí, este 151, se convertiría entonces en mi estrategia número 1. Hacer una conciliación cercana al punto de resistencia del vendedor. ¿Ok? ¿Por qué motivos? Porque el vendedor tiene un punto de resistencia más bajo que el mío.
hay un rango de negociación positivo. En este tipo de casos, puedo utilizar la estrategia 1. Yo ya sé que su punto de resistencia está por debajo del mío, entonces puedo jugar con él y acercarme todo lo que pueda a su punto de resistencia. Es la estrategia número 1. Pero después, ahora sí, tenemos los casos 2 y 3. En los casos 2 y 3 funciona distinto. En los casos 2 y 3 lo que tratamos de hacer es modificar, convencer al vendedor de que cambie su punto de resistencia, de que cambie de alguna manera ese punto. Ya sea que se encuentre aquí, por ejemplo, y que lo baje todavía más, o que tengamos un rango de negociación negativo y queremos que lo baje. La estrategia 2 y 3 implica que estos 150 se conviertan tal vez en 135. Esto habla la estrategia 2 y 3. Lograr que el vendedor o el comprador, dependiendo de cada visión, ahorita estamos siendo desde la parte del comprador, lograr que la otra parte modifique su punto de resistencia, en este caso, de 150 a 135. Eso aplica, repito, para la estrategia 2 y para la estrategia 3. Por último, tenemos la estrategia 4. La estrategia 4, no importa qué tipo de rango de negociación tengamos. Puede ser este o puede ser este otro. Lo importante es tratar de convencer a la otra parte de que lo que sea que le ofrezcamos es lo mejor que puede obtener. Y aquí ya no hablamos de números. Aquí ya hablamos de labia. Aquí ya hablamos de una estrategia más pensada. Aquí ya hablamos de utilizar datos, pero de otra cosa. Por ejemplo, decirle al vendedor que todas las casas que has visto en los últimos 7 días tienen un precio más bajo que el que te está dando esa persona. Entonces, que seguramente no va a poder vender eso con un fácil y que pues muchas gracias, pero que ya te vas. Esa es de hecho una técnica de la cual vamos a hablar más adelante. Pero es una forma de presionar al vendedor para que sienta que no tiene alternativa y lo quiera comprar en ese rato. ¿Ok? Que es el mejor acuerdo al que puede llegar. Que a lo mejor los 151,000 pesos que le estás ofreciendo es lo mejor que puede lograr, que no va a alcanzar más, que nadie le va a dar más dinero y que por ende tiene que estar contigo. Y esto es a través, repito, de la labia que tengas, de la forma en que le comentas, de la forma en que le dices lo que está ocurriendo. Y aquí está dentro de su rango de negociación, entonces no hay ningún problema. Pero lo importante o la parte complicada es cuando estamos así, en un rango de negociación negativo. Y aquí tienes que tratar de convencerlo de que su punto de resistencia está muy mal, chavo. Le estás poniendo un punto de resistencia muy alto. Nadie te lo va a pagar. Está demasiado caro. Si quieres, yo te lo pago a tanto. Y me estoy yendo muy arriba porque no debería pagarte más de 130, pero te voy a dar 140. Pero ahí tú sabes. O te convenzo de otra manera. Por ejemplo, cuando compramos un auto, y que ya lo hemos platicado varias veces, tal vez el punto de resistencia del vendedor son esos 150,000 pesos. Él no tenía pensado vender su auto en menos de 150,000. Pero a la hora de revisarlo, le digo, ¿sabes qué? Es que el libro azul dice que tu carro vale 120 nada más. Y tú le estás ofreciendo en 150, estás muy arriba. Y aparte, si consideramos que las llantas que tienes se ven bien por fuera, pues al revisarlas estoy viendo que 2 están parchadas. Que además la carrocería necesita una nueva mano de pintura porque ya está muy desgastada. Que la parte trasera tiene un choque que no le arreglaron bien en la parte derecha. Que las luces frontales y traseras no están funcionando al 100%. Que los espejos laterales están quebrados. Que la parte interior está sucia. Que el techo se está desprendiendo. Que varias partes del motor no se ven originales. Si consideramos todo eso, tu carro no vale ni siquiera 120. Te ofrecerían 90.
Y entonces con datos, con hechos concretos, ya le estás haciendo ver a la otra persona que su punto de resistencia está mal. Es decir, estrategia 4. Lo estás convenciendo de que lo que tú le puedas dar es el mejor acuerdo al que puede llegar. ¿Ok? Cuando hablamos de estrategias, ojo, no estamos hablando de hechos concretos que vas a hacer. La estrategia es una parte macro. Cuando hablemos de técnicas y tácticas, ahí ya hablamos de hechos concretos. Por lo pronto, de forma general, entonces ya conocen ustedes que la primera estrategia contempla la posibilidad de que nosotros estamos por arriba de su punto de resistencia y que por ende podemos acercarnos todo lo que queramos hasta esos 150. La estrategia 2 y 3 contemplan que debemos hacer que modifique su punto de resistencia. Y la estrategia 4 contempla que debemos convencerlo de que cualquier cosa que le vayamos a dar, ya sea esto o esto, es mejor que lo que otras personas pueden darle. ¿Ok? Esas son las estrategias que tenemos en este tipo de negociaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Ok, perfecto. Son 4 estrategias fundamentales entonces en las negociaciones distributivas. Hay que considerarlas. Vamos a ver más adelante algunos otros aspectos. Bien, ya me concluimos con el primer equipo. Vaya preparándose de una vez el equipo número 2. ¿Esté preparado? Nos quedan, me parece, un par de diapositivas solamente con el equipo 1. Vamos a continuar. Ok, bueno, vamos a continuar con el tema cómo descubrir el punto de resistencia de la otra parte. Pues este tema lo hemos visto mucho en clases anteriores y menciona que la información es vital para la negociación, para descubrir el punto de resistencia de nuestra contraparte. Hay una frase que yo relaciono mucho con este tema que, bueno, yo creo que muchos la conocen, a lo mejor algunos no, pero mi mamá siempre la mencionaba que decía, no puedes ir o no te vas a aventar a la guerra sin armas. Y pues en la negociación es igual. No vas a negociar con alguien de quien no conoces nada, porque no tendrás los argumentos o los motivos necesarios para proponer o contraponer. Por lo que de igual manera negociar con una persona que sabe todo sobre nosotros tampoco es lo mejor. El libro menciona que es preferible que la otra parte no tenga cierta información de nosotros. ¿Para qué? Para así nosotros tener una estrategia. Brindarle a la contraparte información, alguna que sea real y otra que sea inventada. Pero siempre hay que tomar en cuenta que la contraparte puede aplicar la misma estrategia que nosotros y brindarnos alguna información y encubrir otra. Cabe mencionar que este tipo de estrategias pueden dañar la comunicación de la negociación, por lo que siempre hay que estar atento a lo que nos comunican y a lo que nosotros queremos comunicar, ya que se suelen tomar estrategias como responder preguntas con otras preguntas o afirmaciones o brindar informaciones incompletas. En esta parte, el libro menciona un ejemplo muy bueno que yo se los quiero platicar para entender un poco más esto de los puntos de resistencia, cómo descubrir cómo descubrir los puntos de resistencia a través de la información que nos brinda la negociación. Este ejemplo habla sobre la compra de un piano usado. Habla de una persona que quiere vender un piano en $1,000 y habla de un comprador que acaba de recibir $700 y pues encontró este piano y rápidamente él como pues inteligente como negociador empezó a deducir, a hacer sus conclusiones sobre este piano y empezó a deducir como
este piano estaba abandonado, estaba en el sótano, probablemente esta persona tenga más instrumentos como baterías, como bajo, y empezó a deducir también sobre el vendedor, que si era músico talentoso, que qué clase de música hacía y así, etcétera. Entonces, él empezó a hacer sus estrategias y empezó a platicar con el vendedor de este piano y empezó a preguntarles cosas como, ¿va a comprar un nuevo piano? Y el vendedor le respondía que no sabía, que tenía que viajar, que se iba a mudar al otro lado del mundo y que era muy costoso transportar este piano. Entonces él, así entre plática, le empezó a preguntar, ¿y cuánto le costará más o menos transportar este piano? Y él pues le dio la información, le dijo que aproximadamente $300, y así entre pláticas pues siguió preguntando que cuándo tenía que decidir si vender este piano o mudarlo. Entonces él le dio la información que la mudanza llegaba esta tarde. Entonces él, a través de él rápidamente, al tener esta información, ya que el vendedor le dio información de más, hizo una estrategia y le propuso, sacó sus $700, le dijo, tengo $700, le ofreció el efectivo, le extendió la mano, le ofreció el efectivo y le dijo, te doy esos $700 y a mediodía traigo un camión y 3 amigos y me llevo el piano. O sea, rápidamente él supo, o sea, le dio la solución del problema al vendedor para poder llevar una ventaja sobre esto. Entonces el vendedor dudó, pero como quiera tomó el dinero y pues dijo, pues está bien, luego me puedo comprar otro piano, etcétera. El comprador se fue antes de que se arrepintiera, regresó por el piano ya con el camión y con los amigos, y pues se dio cuenta que el vendedor había recibido ofertas, pero como ya había aceptado, o sea, ya había aceptado el dinero y todo, pues ya no se pudo haber echado para atrás. Entonces, este ejemplo mencionaba mucho en qué hubiera pasado si esta persona no hubiera hecho sus preguntas y el vendedor no hubiera dado información de más. Pues si no hubiera dado información de más y si no hubiera, pues le hubiera dicho, no, pues me tengo que mudar hoy, a lo mejor él hubiera pagado los $100 o se hubiera ido con sus 700 y otra persona le hubiera dado lo que costaba el piano. Los $1,000 originales, exactamente. De ahí la importancia de lo que hemos estado comentando durante toda la semana. Como nos decía Casi, como nos comentaban otros de sus compañeros también. Cuando hablamos de una negociación distributiva, hay que guardar silencio. Mientras menos información des, mucho mejor. Porque a lo mejor para ti no es importante cierto dato que estuviste comentando, pero para la otra parte podría serlo todo. Imagínense esa plática con el vendedor del piano y el posible comprador. Simplemente estaban platicando de que, oye, ¿por qué vendes el piano? Ah, lo que pasa es que me voy a mudar. Ándale, fíjate, ¿y cuándo te vas o qué? No, pues ya, me tengo que ir hoy, por eso lo estoy vendiendo. O sea, notas esa urgencia y tal. A lo mejor fue a propósito, a lo mejor fue sin querer, pero soltaste información que la otra persona está aprovechando para usar en tu contra. ¿Recuerdan en la tablita que veíamos al principio de la clase? Vamos a ver a la otra parte como adversario, como contrincante. Y por ende, cada vez que obtengamos alguna información que nos sea de utilidad, hay que aprovecharla. Pero hay que considerar también que la otra parte va a hacer lo mismo. Entonces, mientras menos información brindemos, mucho mejor. Y como decía Casi al inicio, mientras mayor información tengamos de la otra parte desde un inicio, mientras mayores armas hayamos juntado para ir a esa guerra, mucho mejor. Muy bien. Bueno, y por último, ¿cómo influir en el punto de resistencia de la otra parte? Bueno, y como ya lo han mencionado, el punto de resistencia es el máximo que se estaría dispuesto a pagar o lo mínimo dispuesto a ofrecerte para llegar a un trato. Y como ya lo han mencionado anteriormente, un aspecto clave para llevar a cabo una negociación
pues es la información y conseguir los datos necesarios para conocer mejor a la otra parte o a las partes involucradas es muy importante porque pues nos va a ayudar a planear mejor la resolución que queramos. Y bueno, la mejor manera de influir en el punto de resistencia pues es conocer a la otra parte y tener la información que sea útil para el momento de la negociación. Sería como tener un as bajo la manga, porque tenemos información extra de la otra parte. Y pues eso sería todo de nuestra parte, profe. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias a ustedes. Excelente presentación de la mayoría de ustedes, muy bien explicado. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? Algo que no haya quedado bien claro, algo que no se haya entendido. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, no callen para siempre, pueden preguntar después, pero pregunten de una vez. Ok, bien. En general, esta parte viene a mostrarnos aspectos cruciales para no solamente la negociación distributiva, sino también para la integradora, como lo son los puntos principales de una negociación. En toda negociación hay un punto de partida, la primera oferta que se hace. Hay puntos objetivos, el del comprador y el del vendedor, y hay puntos de resistencia, el del comprador y el del vendedor. ¿Ok? Lo importante inicialmente para empezar a formar nuestra estrategia es conocer perfectamente nuestros propios puntos. Acuérdense de lo que decía Durán al principio de la materia. Debemos de entender puntos de inicio y puntos de cierre. O sea, cuáles son los aspectos en los cuales va a iniciar la negociación y en qué momento vamos a cerrarla. Nuestra resistencia, nuestro objetivo. Pero además debemos tratar de conocer de forma anticipada cuáles son los puntos de la contraparte. Si logramos conocerlo desde antes, si tenemos alguna forma de saberlo, si tenemos algún infiltrado, cosa que es ilegal, no lo hagan, guiño, guiño, pero si tenemos esa posibilidad de saberlo con anticipación, pues excelente, porque vamos a ir con todas las armas ahora sí. Y si no, pues bueno, la mayor información que podamos obtener nos va a ayudar. Y durante la negociación vamos a tratar de conseguir ese punto de resistencia, como en el caso del piano, que lo vendía en 1000 y al final nos dimos cuenta que si le dábamos 700 con eso iba a estar contento el vato. Entonces, hay que entenderlo desde esa perspectiva. Muy bien, vamos entonces a continuar con el equipo número 2. Todavía nos queda algo de tiempo. Salimos a las 6:50, vamos a darle hasta las 6:35 más o menos, considerando que por ahí está pasando la prefecta y podríamos incurrir en alguna falta si es que nos observan que no están y pues regañan a ustedes y tal. Entonces, pues bueno, para que no les pase nada, vamos a tratar de continuar la clase por otros entre 5 y 10 minutos más y lo concluimos, ¿vale? Entonces empezamos el tema del segundo equipo, que no es un tema totalmente diferente, es continuación de lo que ya nos había comentado el equipo 1. Bien, cuando estén listos, equipo número 2, podemos empezar a compartir. Así es, profesor, muchas gracias. Bueno, nosotros somos el equipo 2, integrados por Americana I, Denis Fuentes, Karen Yael, Inoman de Excel, Dora Luz y su servidora Susana Ibeto. Nuestro equipo va a hablar sobre las tácticas de negociación distributiva. Entre las estrategias fundamentales de una negociación existen 4 tácticas Cristian, importantes. ¿puedes presentar la pantalla, por favor? ¿Mande? Yo estoy presentando la diapositiva. Según yo, sí. Una disculpa, voy. Ay, es cierto, dice que hay un error.
Ya decía yo que pensé que tenía el error yo, pero no. Ya se ve. Ya se está viendo. Ok. Bueno, como les decía, existen 4 tácticas importantes que un negociador debe considerar relacionadas con lo que son los objetivos, los puntos de resistencia y los costos de concluir una negociación, los cuales son, primero que nada, valorar el objetivo, el punto de resistencia y el coste de concluir las negociaciones para la otra parte. El número 2, que es manejar cómo se perciben estos puntos. El número 3, que es modificar la percepción de ellos. Y finalmente el número 4, que es manipular los costos reales de retrasar o concluir las negociaciones. Vamos a comenzar con lo que es valorar el objetivo, el punto de resistencia y los costos de terminar las negociaciones para la contraparte. Para llevar a cabo esta primera táctica, es importante que el negociador obtenga la información acerca de estos puntos y, como ya habíamos comentado, para conseguir esta información, el negociador puede recurrir a 2 métodos distintos. El primero de ellos es obtener una disculpa. Una disculpa. El primero es la valoración indirecta, donde se pueden utilizar varias fuentes de información para evaluar el punto de resistencia de la otra parte. Se pueden consultar documentos y publicaciones, o bien hacer observaciones e inclusive hablar con expertos. La valoración indirecta se centra en determinar cuál es la información que es probable que utilice una persona para establecer sus puntos de objetivo y de resistencia. Para ello, pues, lo más común es investigar los antecedentes de la cuestión antes de la negociación. Y pues, como ya habíamos visto en clase, hay ejemplos de estos, tal como fue la investigación que realizó Arturo Elías de Shark Tank sobre la competencia, y que le permitió delimitar cuánto podía ofrecer su competencia y cuándo ya no podrían ofrecer más. Bien, el último ejemplo que nos puso el profesor hace poco, en el que negociaba el día del examen después de investigar qué días nosotros íbamos a estar ocupados, para que al final terminábamos eligiendo tener el examen el día que él quería. Y bueno, pues como estos hay muchos más ejemplos. Sin embargo, es muy importante mencionar que, ya que son indicadores indirectos y que una persona puede interpretar las cosas de forma muy distinta a como lo hace otra persona, puede que no siempre sea la mejor opción utilizar este método, ya que podríamos equivocarnos. Otro ejemplo que yo he visto es que, por ejemplo, en el negocio de mi papá, bien podrían llegar los clientes y decir: ay, tiene bastantes consolas, seguramente no le sirven o nadie se las está comprando, y me la va a bajar si yo le pido que me la baje. Entonces empieza lo que es el regateo. Pero muchas veces puede que él, como vendedor, tenga otras estrategias en mente y que diga: bueno, yo estoy juntando consolas porque ya se vayan a acercar, no sé, el día del niño o el día de Navidad, y se me van a vender muchísimo, entonces tengo que prepararlas. Y entonces ya no va a acceder fácilmente a lo que es el regateo. Sin embargo, pues tenemos un segundo método, que es la valoración directa, que es cuando utilizamos la información proporcionada directamente por la contraparte en la negociación. Sin embargo, como pues ya hemos estado comentando, la otra parte no suele revelar la información exacta y precisa, por lo cual este método no suele ser muy fácil como lo es en el método anterior. Y pues nosotros también, como negociadores, como ya habían comentado, también tenemos la tendencia de ocultar información que no nos conviene revelar. Bueno, ahora hablaremos acerca del manejo de las impresiones de la otra parte. Esta es considerada una táctica importante para los negociadores porque busca controlar la información que nosotros estamos enviando como negociador a la otra parte acerca de su punto objetivo y de resistencia. De igual manera, busca guiarla para que
se forme una impresión conveniente de ellos. Es muy importante que los negociadores puedan encubrir la información acerca de sus posiciones y presentarse como les gustaría que los demás los vieran. Aquí pues es una táctica importante debido a que, pues como se mencionó, se busca controlar la información que nosotros le estamos proporcionando a la otra parte, de tal modo de que pues busquemos encubrir nuestras posiciones acerca de la negociación y pues el punto de resistencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, existen diversas actividades que nos permiten encubrir la información que nosotros le estamos proporcionando al negociador. Aquí mencionaré 5. La primera de ellas es la reticencia. Esta reduce la probabilidad de cometer deslices verbales u ofrecer pistas que le sirvan a la otra parte negociadora para obtener conclusiones. Este es considerado el método más sencillo para encubrir una posición, pues se trata de hacer y decir lo menos posible. Mientras menos comentemos, mientras menos información le proporcionemos a la otra parte, pues va a ser menos probable que nosotros cometamos algún error y pues le proporcionemos información que pues tal vez no era necesaria. La siguiente actividad de encubrimiento es el disimulo y pues este es considerado la actividad de encubrimiento más general. Tal vez este se puede presentar, por ejemplo, si mostramos una actitud de aburrimiento, nos estamos moviendo inquietamente, pues van a ser señales tal vez de que le estamos dando cierta importancia o no le estamos dando importancia a la negociación. Entonces, pues es muy importante que nosotros aprendamos a disimular sobre nuestra postura, sobre cómo estamos actuando en la negociación. La siguiente es la incompetencia calculada. Con este método, los podernantes no proporcionan al negociador toda la información necesaria, la cual impide que la revelen. Aquí es, por ejemplo, al momento de reunirse las dos partes, puede existir el caso de que una de las partes manden ya sea un licenciado o una persona la cual no puede tomar decisiones. Esto es más que nada con el objetivo de que la persona se presente y como que obtenga la información, la mayor información, de tal modo que después va y se la presente a las demás personas y pues estos puedan como que saber ya más o menos la postura de la otra parte. La siguiente actividad de encubrimiento es canalizar la comunicación a través de un vocero. Aquí es, por ejemplo, cuando un grupo de personas van a negociar con otra parte, pues tratan de como que dejarle como que una sola persona es la que se va a encargar de llevar toda la negociación. De esta manera, pues las demás personas tal vez no pueden comentar y no pueden proporcionar información y de esta manera también les va a ayudar a que esas demás personas que no están hablando puedan observar a la otra parte negociadora y pues obtener pistas o información que les pueda ayudar para saber la postura de la parte negociante. Y por último es el atosigamiento. Y este es cuando, por ejemplo, se le proporciona mucha información a la otra parte negociadora, aspectos tal vez que no son tan importantes que se comuniquen. Entonces, pues esta es una forma de que la otra persona como que tenga mucha información, se sature de información y pues tal vez no le tome tanta importancia a ciertos aspectos. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora hablaremos acerca de la acción directa para alterar las impresiones. Ok, antes de continuar con esta parte, vamos a platicar rápidamente de lo que hemos visto hasta este punto de esta segunda presentación. Cuando hablamos en la primera parte sobre las estrategias, veíamos cómo debemos tener una noción clara de qué es lo que vamos a tratar de hacer en esta negociación. Digamos que ya descubrimos que se trata de una negociación distributiva, que todo lo que nos está mostrando la contraparte, lo que estamos viendo, nos orilla hacia allá. O simplemente que nosotros queremos tener una negociación competitiva. Da igual. Ya sabemos que existen 4 aspectos que hay que considerar como posibles estrategias. Los 4 que veíamos al terminar la presentación pasada. Pero una vez que entendemos que están esas 4 estrategias, vamos a llamarle macro o generales, debemos empezar a bajar el nivel de operatividad de lo que queremos hacer. Y para eso, lo primero que debemos tomar en cuenta son las diferentes tácticas que existen. En este caso, el equipo ya nos ha planteado que existen 4 principales. La primera de ellas, considerando los puntos subjetivos de resistencia inicial y el costo que tendría para las partes concluir las negociaciones. También se está comentando cómo podemos cambiar o manejar las percepciones de ambas partes. Y finalmente, cómo podemos manipular ciertos costos. Esas 4 tácticas, esas 4 formas de actuar dentro de la negociación nos van a permitir, a través de acciones que tal vez no son del todo éticas o no son de lo mejor, pero nos van a permitir alcanzar un objetivo que queremos lograr. Si yo aplico cualquiera de estas tácticas con alguno de ustedes, existe una gran probabilidad de que gane esa negociación. Porque ustedes no tenían ni idea de que podía pasar de esa forma. Por eso es muy importante que las entiendan. Es importante que las estén analizando conforme se las están explicando sus compañeros y compañeras. La primera parte, que tiene que ver con valorar el objetivo, el punto de resistencia y los costos que tienen para terminar la negociación, es fundamental, ya que representa un paso en el cual el negociador puede obtener información acerca de todos los puntos a través de 2 caminos principales. Como lo decía su compañera hace un rato, puede ser que lo estuvimos buscando, que realizamos información, como en los casos que ya veíamos, o puede ser que nos lo están diciendo, como en el caso del piano que decía el equipo pasado. El encontrar esos puntos, para mí, en términos personales, es lo principal. Si tú desde antes de empezar la negociación ya sabes cuánto es lo máximo que puede pagar la otra parte o lo mínimo que puede recibir la otra parte, no vas un paso adelante, vas 10 pasos adelante, porque ya sabes en qué momento te va a decir que sí y en qué momento te va a decir que no. Veámoslo de esta forma. Imaginemos que tenemos una persona con la cual queremos salir. Queremos que sea nuestra novia o nuestro novio. ¿Ok? Puede darse el caso de que nosotros estamos a ciegas. Simplemente es una persona que hemos visto varias veces en la escuela, o en la iglesia, o en el parque, o en la calle, donde sea. Y lo has visto por mucho tiempo, incluso han platicado, y pues bueno, hay algo por ahí que quiere, que tú quieres que se genere una relación más formal, que sean novios o novias. En este caso, tú podrías ir totalmente a ciegas, pensando que la otra parte podría querer ser también tu pareja o podría no querer serlo. No sabes qué es lo que está sucediendo. Y es entonces cuando debes empezar a valorar. ¿Crees que sí quiera o crees que no quiera? Y a veces no lo vas a saber hasta que le preguntas. ¿Ok? Pero en otras ocasiones puede ser que tienes un amigo en común. Y gracias a ese amigo en común, le preguntas, oye, me gusta mucho tal persona. ¿Crees que yo le gusto a esa persona?
Y entonces ese amigo en común tal vez te ayude y te diga, ¿sabes qué? Si le gustas. Entonces a la hora de que tú le pidas que ande contigo, que sea tu novio, que sea tu novia o lo que sea, ya vas con una respuesta segura. Ya sabes que sí le gustas y ya sabes que te va a decir que sí. O viceversa. A lo mejor tu amigo te dice, ¿sabes qué? Pues estuve platicando con esa persona y me dijo que no, que nada más te ve como amigo. No, pues bueno, al menos ya sabes la respuesta. A lo mejor puedes trabajar en esa relación para que te vea como algo más que amigo o amiga, sí. Pero por lo pronto ya sabes que no tienes oportunidad en ese momento. Entonces, si nosotros conocemos esa información de manera anticipada, la negociación va a ser mucho más sencilla. Si yo ya sé que el terreno que quiero comprar para poner mi nueva empresa lo están vendiendo en $250,000, pero conozco por fuentes muy cercanas al vendedor que lo podría vender en solamente 190,000, pues entonces yo voy a ir seguro porque puedo bajar esa oferta que está poniendo él hasta su punto de resistencia. ¿Ok? Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. Si encontramos esos puntos desde el principio, va a ser excelente para nosotros. ¿Villanueva? Profe, ¿sí nos podrá dejar salir, por favor? Sí, claro. Vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Mañana continuamos con este tema. Muchas gracias por su asistencia y sus presentaciones. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. No, nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta viernes, profe. Nos vemos. Buenas presentaciones, chicos. Gracias.